En Egipto, en la excavación de Avaris, se encontró la estatua destrozada de un gobernante semita. Al reconstruir la estatua, vemos que no viste como un egipcio. Se aprecian unas bandas verticales de colores, que es la ropa tradicional de Canaán, y nos recuerdan al vestido de colores que vestía José. Han sido encontrados varios sellos de barro en las ruinas de Avaris. Según estos sellos, uno de los aristócratas Hyksos se llamaba Jacob. ¿Será el patriarca Jacob de la Biblia? La mayoría de expertos creen que los israelitas no estuvieron en el antiguo Egipto. Una cuestión importante, porque si los hebreos no estuvieron en Egipto, entonces el relato del Éxodo nunca sucedió. Pero entonces tampoco existió Moisés. Y si no existió Moisés, tampoco recibieron los 10 mandamientos. Esto es demoledor para la creencia en la Biblia. Ya no podríamos tomarla en serio. Es por esto que hoy emprendemos una nueva aventura, explorando el Egipto de los patriarcas bíblicos. Este es un viaje en busca de respuestas. Viajamos al Egipto central. Aquí el contraste es brutal entre el desierto y la zona fértil junto al río. Aquí se encuentran las tumbas de Beni Hasan. Fueron excavadas en la roca para los nobles egipcios y decoradas con pinturas. Allí dejaron constancia de su cargo, de sus logros personales y de sus mejores amigos. Esta es la tumba del gobernador Khnumhotep II, del siglo XX a.C. Es el tiempo del patriarca Abraham. En las paredes de esta tumba, él mandó pintar una caravana de inmigrantes con un aspecto diferente al de los egipcios. Visten ropas con bandas de colores, llevan barba, son pastores y tienen muchos hijos. Son los semitas y vienen de Canaán. Sus ropas nos recuerdan a la túnica de colores que Jacob le regaló a su hijo José en el relato del Génesis. El que lleva un antílope y una vara de mando lleva su nombre escrito, Apsa, y su título, Hykso, gobernante extranjero. Están como llegando de su viaje y encontrándose con Khnumhotep. Me gusta imaginar el encuentro. Quizá él le dijo: «Quédate aquí unos días, tengo pastos y agua para tu ganado. Cuéntame las noticias de Oriente». Se dan un gran abrazo y Apsa le entrega exóticos regalos, mirra de Arabia, perfumes e incienso de gran calidad. Estas pinturas son una prueba de que los pobladores de Canaán ya emigraban a Egipto desde tiempos de Abraham, tal y como lo dice la Biblia. Esto significa que el relato bíblico encaja perfectamente con la historia secular. Aquellas personas vivían así. Esto se sabe ahora gracias a estos descubrimientos, pero ya estaba escrito en la Biblia desde hace milenios. Hubo entonces hambre en la tierra, y descendió Abraham a Egipto para vivir allí. Otro hallazgo espectacular fue el llamado papiro de Brooklyn. Se trata de un papiro egipcio de la época de la Edad de Bronce. Es el listado de trabajadores de una gran propiedad. Muchos de ellos son esclavos. Allí aparecen muchos nombres semitas, no egipcios. Algunos nombres de la lista son típicamente hebreos, como Isacar, Aser, Menahem, Sifra. Son nombres que encontramos también en los personajes de la Biblia. Nos hallamos ante una prueba irrefutable. Todos los expertos están de acuerdo en que el papiro de Brooklyn muestra esclavos con nombres israelitas en el antiguo Egipto, pero casi nadie quiere relacionarlos con los esclavos de la Biblia en el Éxodo. El papiro de Brooklyn fue escrito en el siglo XVII a.C., dinastía XIII. Es justo el tiempo cuando la Biblia coloca al joven José vendido como esclavo hebreo en Egipto. Impresionante. Sí que estamos encontrando evidencias que nos demuestran que aquel mundo antiguo era exactamente así
como lo cuenta la Biblia. Nos vamos ahora al norte del país, una región muy rica en agua, agricultura y ganado. Las fértiles tierras del delta del Nilo siempre fueron deseadas por los pueblos de Canaán, porque aquí encontraban abundancia y riqueza. Hubo oleadas de emigrantes semitas a Egipto, una situación parecida a la de hoy en la frontera entre México y Estados Unidos. Pero con el tiempo, allá llegó un gran ejército y conquistan todo Egipto. Los despreciados inmigrantes ahora son los reyes, son los Hicsos. Los egipcios les llamaron Hicsos, que significa gobernantes extranjeros. Estos invasores adoptaron esta palabra Hicsos con orgullo, la grabaron en la jamba de su puerta en escritura jeroglífica, para que todos los egipcios pudieran leerlo. Se ha dicho que la historia bíblica de José, hijo de Jacob, es solo un mito, porque ningún faraón egipcio hubiera puesto en el gobierno a José, que es un semita, alguien de la raza enemiga. Pero hoy sabemos que en aquel tiempo el faraón no es un egipcio, es un Hicso, un semita de Canaán como José, que ve en José a alguien de su misma lengua, de su misma tierra y de su misma cultura. Alguien a quien se le pueden confiar responsabilidades importantes. Por lo tanto, las acusaciones hechas al relato bíblico se derrumban. Los Hicsos convirtieron su capital, Avaris, en una gran metrópoli de la época, de la talla de Atenas o Troya. Cubría 2 kilómetros cuadrados. Los restos arqueológicos encontrados en Avaris indican que la ciudad estaba habitada por unos 30.000 semitas que provenían de la zona de Canaán. El arqueólogo que excava Avaris, Manfred Pitak, lleva más de 30 años como director de las excavaciones de esta ciudad. Él afirma que tenían un régimen especial de privilegios otorgados por el faraón. Así que este sería el contexto ideal para que los ganados se multiplicaran. Era la mejor tierra de Egipto. Las excavaciones demuestran que era una ciudad de semitas, no de egipcios. Las tumbas están dentro de la ciudad, como lo hacían en Canaán. Por el contrario, los egipcios enterraban a sus muertos fuera de la ciudad. Bajo la tierra, a esa profundidad, por todas partes aparecieron rastros de la cultura semita. Las cerámicas en las tumbas, las dagas cananeas, diferentes de las dagas egipcias. La razón por la que no se encontraron antes estos restos es porque se buscaban en una época equivocada, en la de Ramsés. Estaban más abajo en la tierra. Avaris está junto a Pi-Ramsés, pero en una capa anterior, más profunda en la tierra. Se han encontrado 20 poblados semitas más en esa zona. Están aún por excavar. ¿Cuántas sorpresas nos aguardan bajo tierra? ¿Cuántos restos que podrían confirmar el texto bíblico duermen allí todavía, esperando ser encontrados? Avaris era un potente centro de comercio. Al excavar un templo construido por los Hicsos, se encontraron objetos fabricados en todas las zonas del mar Egeo. Los Hicsos eran grandes comerciantes y gente cosmopolita. Sus caravanas conectaban todo el mundo conocido, desde Somalia hasta Mesopotamia, y sus barcos recorrían el Mediterráneo. En la excavación de Avaris, un equipo austríaco encontró un muro enorme de la época de los Hicsos. El gobierno egipcio lo anunció a la prensa en 2015. Este muro rodeaba la ciudad, tiene más de 500 metros de largo y 7 metros de espesor. Construido de piedra, era una ciudad muy bien fortificada. 7 metros de espesor de piedra. Esto significa que Avaris tenía unas murallas muy altas, formidables. Ellos sabían que tendrían que defenderse. La excavación muestra que la ciudad fue abandonada de repente. Un día, todos tomaron sus cosas y se marcharon. Esto es algo que encaja con la historia del éxodo israelita.